La marcha de ayer domingo, o marcha verde de ayer domingo, fue un acontecimiento verdaderamente impresionante. Uno no se imaginaba que podría el país reunirse del modo en que se produjo esta reunión para marchar 5.6 kilómetros entre la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez y el Centro de los Héroes, que se convirtió verdaderamente en una gran manifestación de la sociedad dominicana, en donde todos los sectores, grupos populares, había mucha presencia de grupos populares, de sectores que estaban allí pues representando los barrios, algunos lugares como Ingenios o sectores como San Luis, por ejemplo, que se manifestaban, igual que representación de pueblos con reclamos particulares, específicos, reclamos de hospitales, por ejemplo, en algunos pueblos, y todo, bueno, había grupos, Gustavo, como los ingenieros, el Comité Institucional del CODIA, que estaba allí. Que tiene una agenda de lucha específica. Y cada quien estaba expresando sentires diferentes sobre cuestiones diferentes, distintas, de reclamos al gobierno, a las autoridades, de reclamos de carácter político o social, pero en definitiva había un reclamo que unía a todo el que estuvo allí, que era el reclamo de parar la corrupción y detener la impunidad. Estos fueron los elementos característicos de la manifestación, que fue una marcha pacífica, tranquila, kilómetros de personas recorriendo desde la John F. Kennedy con Máximo Gómez hasta el Centro de los Héroes, pasando una gran parte de la avenida Máximo Gómez, luego tomando la avenida Bolívar hasta la Winston Churchill o Comandante Enrique Jiménez Moya, y desde ahí bajando hasta el Centro de los Héroes. Miles de personas estuvieron allí y no se puede comparar, Gustavo, esta manifestación de ayer con la del 22 de enero. Esta fue mucho mayor. No, mucho mayor. Esta superó a todas las 6 anteriores. Esta es la séptima, ¿no? Una gran marcha nacional. Porque además, Fausto, hay que decir que al unísono, en varios países en donde hay comunidades dominicanas, por ejemplo en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Miami, esas ciudades tuvieron grandes manifestaciones. La de Nueva York, por ejemplo, se calculan, Ramón Mercedes, un colaborador que de vez en cuando nos envía información de Nueva York, dice que más de 5.000 personas participaron. De igual manera, en otros países, aunque no fueron marchas o mítines tan numerosos, pero la comunidad dominicana se hizo sentir en París, en Berlín, en Madrid, aquí en las Américas, en varios países más. Y en lugares como por ejemplo Miami. Sí, en Miami hubo, sí, claro. Y el clamor es el mismo, es decir, la gente no quiere que en este caso ocurra una vez más que los que son señalados ni siquiera se han llevado a juicio o quede impune el delito que se ha cometido contra el pueblo dominicano. Un delito confesado por demás por la propia empresa Odebrecht, que ha dicho que sí, que pagó 92 millones de dólares en soborno a funcionarios dominicanos, y eso no se puede quedar simplemente como un relato y en el olvido. Algo tiene que ocurrir. Mira, Gustavo, yo creo que el otro elemento importante es que es decir, hubo una gran participación de la gente, pese a las lluvias, que llovió bastante antes de que iniciara la marcha, hubo esa dificultad. Pero cuando inició la marcha, desde diferentes lugares, calles, iban integrándose personas a la marcha. Y en el recorrido, desde los edificios, desde los apartamentos, de sectores de clase media y clase alta, la gente iba expresando su sentir. El apoyo, el aliento, sí. Sacando toallas, sacando ropa de color, pantalones de color verde o artefactos de color verde en señal de solidaridad con el reclamo de esta gran marcha. Y como en las demás marchas, Fausto, la gran diversidad, gente muy joven, otros no tan jóvenes, adultos, jóvenes, personas envejecientes, incluso gente en silla de ruedas, menores de edad, Gustavo, menores, niños, familia completa, hasta con los perros, jóvenes adolescentes, sí, que aún no tienen cédula, pero toda la diversidad, gente de iglesias, de partidos, de organizaciones comunitarias de barrio, de los campos,
igual que gente de diversos credos, ¿no? Y la comunidad LGTB, como siempre dijo presente, las organizaciones feministas, muchos religiosos, sacerdotes, monjas, que estuvieron presentes, pastores evangélicos, de manera que yo creo que si se quiere una expresión de la sociedad, una expresión representativa del conjunto, ahí estaba. Así es. Y cuando se produjo la gran manifestación, la gran concentración en el Centro de los Héroes, Gustavo, bueno, previeron los organizadores que las bocinas iban a servir para los altavoces, para no decir bocina, que es un concepto que se utiliza ya muy frecuentemente. Los altavoces no dieron abasto, no permitieron, porque era tanta la gente que había allí en esa concentración, desde el Centro de los Héroes, en la esquina un poco anterior al Congreso Nacional, desde allí en donde estaba la tarima, hasta la avenida Rómulo Betancourt, pues era una gran manifestación y todavía por la avenida Bolívar seguía llegando gente. Cuando la cabeza de la marcha llegaba al Centro de los Héroes, todavía quedaba toda la Jiménez Moya, la avenida Bolívar en gran medida todavía copada de color. Entonces esa fotografía. Mira, este es un grupo muy original de San Luis que hacía una gran manifestación, que escenificaba en cada lugar por donde iba como una especie de obra de teatro con el nombre de Odebrecht. Eran unos jóvenes muy, muy creativos. Pero bien, siempre Gustavo, se expresa la creatividad popular. Esta manifestación verdaderamente fue impresionante y no hay manera de comparar esto con ninguna de las anteriores manifestaciones, porque esta fue superior en la cantidad de personas. Me sorprendió muy gratamente que tan pronto terminó la manifestación, había un grupo de personas identificadas recogiendo los desechos, las basuras. Claro, muy organizado. Muy organizado todo. Como se había hecho en todas las otras marchas. Y un equipo de orden que habla muy bien de todo el proceso de organización que se llevó a cabo para esta gran marcha. Eso es importantísimo, Fausto. Es un mentiz aquellos que dicen, bueno, eso es un lío. Mira, el pueblo es capaz de organizarse, de protestar, de indignarse, de reclamar y hacerlo en orden, hacerlo sin dar pretexto para que se diga que está violando la ley y luego dejar las cosas limpias, organizadas, contrario a lo que suelen hacer los partidos políticos, que lo que dejan es muchísima basura. Mucha basura, sí. Ciertamente, aquí de las grandes manifestaciones políticas que ha habido en el país, se hicieron en el Puente de la 17, convocada por José Francisco Peña Gómez y el Partido Revolucionario Dominicano, el otrora, digamos, Partido Revolucionario Dominicano. Cuando uno hablaba con personas que habían visto aquellas manifestaciones y esta manifestación, la gente decía, no, es que aquí hay más gente, es que todavía no sabemos la cantidad de personas que está por llegar porque todavía están fluyendo. No, pero además eso mismo es una caminata, porque en un lugar, tú hablas de esos mítines que solía hacer el doctor Peña, o se le organizaba el doctor Peña Gómez ahí, igual los que hacían para partidos reformistas regularmente en la intersección de la Máximo Gómez con 27, o Máximo Gómez con el Malecón. De igual manera el PLD solía utilizar esos lugares, o en el Centro de los Héroes, el Centro de los Deportes, perdón. Pero en este caso es moviéndose, es caminando, no es fija. Entonces eso te da una idea de que mucho mayor el número de personas que han participado y que participaron sobre todo en esta marcha. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Hacemos una pausa. Bueno, esta marcha que ha sido llamada la madre de todas las marchas, la gran marcha nacional del Movimiento Verde, es un punto, pone un punto en el movimiento que comenzó un 22 de enero precisamente en la capital, recorrió las diversas regiones y vino con esta gran marcha nacional. Algo importante, Fausto, dos cosas. Una es el manifiesto que aquí se leyó, que ese manifiesto pide algo muy específico, que el presidente Medina sea sometido a la justicia. Penalmente. Penalmente, porque ellos entienden imputado. Que existen elementos de juicio
como para que él sea incluido en el expediente del caso de Brexit. Esto es una conclusión que ellos sacan a partir del informe de la Comisión de Punta Catalina, por lo menos. Porque la Marcha Verde no ha hecho una investigación sobre la responsabilidad penal que tiene el presidente de la República. Y también se amparan en las declaraciones que dio Temístocle Montaz, que dice que el dinero que recibió fue para las campañas. Yeah. Entonces coincide con dos campañas del presidente Medina, la del 2012 y 2016. Yeah. Pero además ellos incluyen a otras personas, ellos incluyen a Rubén Bichara, ellos incluyen a Abel Martínez, ellos incluyen a Gonzalo Castillo, a Lucía Medina, e incluyen creo que a José Ramón Peralta. Sí, funcionarios del gobierno que no fueron señalados o incluidos en el expediente. Algunos de ellos sí habían conversado con el procurador. Reinaldo Pared también. Reinaldo Pared, presidente del Senado. Y Cristina Lizardo. Sí, que fueron presidentes del Senado. Así es. Y a Hipólito Mejía también. Sí, al expresidente. Y a Leonel Fernández también. Sí, antes lo habían mencionado. Llama la atención el caso de Danilo Medina porque es el presidente en funciones ahora mismo. O sea, presidente de la República. Los demás son expresidentes. Eso también se hizo en marchas también del exterior. Eso, de hecho, en Nueva York generó disgusto entre la gente de Hipólito el hecho de que dirigentes del PRM levantaran esa pancarta y ellos acusan a la gente de Abinader de eso. Mira, cuando se estaba leyendo la proclama, que María Teresa Cabrera estaba dando lectura a la proclama, cuando se mencionó ese aspecto del sometimiento penal del presidente de la República, hubo una algarabía muy grande en la marcha. Se escuchó y eso convirtió ese momento tal vez en el momento cumbre, digamos, de la marcha. Lo que quiere decir que la gente ha enfocado la figura del presidente de la República, Danilo Medina, y le ha atribuido responsabilidad en todo lo que se está debatiendo sobre el tema Odebrecht y el tema Punta Catalina. Independientemente, obvio, del esfuerzo que ha hecho el presidente, que ha hecho el gobierno, que han hecho los grupos de comunicación adheridos al gobierno, para separar al presidente de la República de alguna responsabilidad en este asunto. Pero hay quienes dicen, es que el presidente no puede ser imputado penalmente si no hay una investigación. Por ejemplo, una investigación que tenga datos que revelen la conexión entre Danilo Medina y el caso de Odebrecht. Hasta ahora hay obviamente intuiciones y sin una investigación tú no puedes imputar penalmente a nadie. Tú puedes decir, bueno, hay que investigarlo. Y una cosa es concluir que hay que investigar la participación del presidente de la República a concluir que hay que someterlo penalmente. Es que aquí la figura del presidente, recuerda una cosa, que todos los ciudadanos están protegidos por una ley, la 6132, sobre derechos de comunicación, ¿verdad? Y puede ser una persona ser víctima de injuria o difamación. El presidente no, el presidente está por encima. Hay una parte especial que se llama la figura de la ofensa al presidente. Como que le da un tratamiento especial. Igual, aquí tradicionalmente no ha sido tan fácil como en otros países que un presidente sea destituido, que el Congreso les reclame una renuncia. Esas cosas aquí son un poco más difíciles. Porque regularmente hay mucha gente que hace cosas por el presidente. Entonces es difícil que un presidente personalmente se vea envuelto en un hecho que después pueda parecer cuestionable o lo que fuese, ¿no? Ya. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta las declaraciones de Rubén Jiménez Bichara, quien dijo, para defender al presidente y su participación en el caso de Punta Catalina, que el presidente tomó el contrato ya antes de la firma y que antes de firmar negoció directamente con el consorcio ganador para obtener una rebaja y que el presidente le pidió una rebaja de $300 millones, pero que en realidad lo que hubo fue una rebaja mucho menor, que fue la rebaja del costo, creo que son $95 millones de la construcción del puerto para la descarga del carbón. Y de $2.040 millones, el proyecto quedó en $1.945 millones. Eso es lo que, digamos, se ha
sobre esa parte se ha criticado involucrado de alguna manera. Fue en realidad un trueque a cambio de una exoneración de unos impuestos que se le hicieron al consorcio. Bueno, también hay exoneración de impuestos. Entonces la gente ha dicho que no hubo tal rebaja si fuera así, si fuera un trueque exactamente. No, y además que ha habido elementos nuevos, costos adicionales que se le han ido incluyendo a la construcción de las 2 plantas de Punta Catalina. Y el gobierno iba a recibir el financiamiento buscado por Odebrecht y el consorcio. Ese financiamiento no ha llegado, entonces ha sido el gobierno el que ha tenido que buscar los fondos para la terminación de Punta Catalina. Entonces también ahí ha habido un incumplimiento de contrato. Y un cuestionamiento, porque no es lo mismo el costo de un proyecto que tú obtengas la concesión para tú mismo buscar el financiamiento y entregarlo, como dicen, llave en mano, a que tú construyes y sea el gobierno quien tenga que buscar el dinero. Aparte de que el monto total del costo del proyecto no es realmente llave en manos, porque si tú le agregas el costo financiero de los préstamos, vale decir, los intereses que el gobierno va a tener que pagar por esos préstamos. Que no fue Odebrecht que buscó financiamiento. Bueno, entonces ese es un dinero adicional. Obviamente. Si tú le agregas también el costo de los terrenos ahora que el gobierno está en disposición de comprarlo, que no estaban incluidos y que era una concesión. Y aunque no lo comprara, tendría que pagar el arrendamiento. Exactamente, entonces esos son costos adicionales. Pero bueno, la proclama, digamos que hay quienes la consideran muy dura, hay otros que entienden que no, que está bien, que siendo esta la última de las grandes marchas que se ha hecho, habría que aceptar que se hiciera una proclama ahora, con dureza. Yo no veo nada de malo en que se sea duro exigiéndole a un gobernante, a un presidente. Yo no creo que las figuras presidenciales son sagradas. No es para escandalizarse. A Donald Trump le están exigiendo a cada rato que renuncie. A Michel Temer no solo le están exigiendo que renuncie, sino que podría ser sometido a juicio y todo eso, ¿no? Eso yo no lo veo nada anormal. Y siempre hay que recordar que el PLD a muchos presidentes y a otros funcionarios vivía pidiéndoles la renuncia constantemente, en el entendido que nadie era capaz de nada. Antes, ¿no? Sí, era así. Bueno, pues yo no veo eso. Ahora, sí veo un problema. O no un problema, un punto a tratar, una cuestión a discutir dentro del Movimiento Verde. Esta marcha cierra una primera etapa. Se ha dicho que se continuará. De hecho, una de las proclamas en esta marcha era: ahora es que hay que marchar. Entonces se supone que la lucha se va a expandir y tienen que buscarse elementos nuevos. Si se fue tan radical en esta proclama como ya se había pedido la renuncia y esto diciendo que se someta a Danilo, ¿qué se podría exigir, además de continuar exigiendo castigo a los corruptos y cese de impunidad en las próximas protestas? Bueno, ahí es una pregunta que habría que hacerse movimiento. Ya ellos tendrán sus asambleas, un movimiento muy horizontal en los diversos pueblos, provincias y luego una asamblea nacional. Bueno, Gustavo, algo que queda claro es que la gente no está satisfecha con lo que el gobierno ha hecho hasta ahora. Muy evidentemente. De parte del Ministerio Público. Muy evidentemente. Ni con la investigación de las plantas de Punta Catalina. Al contrario, la gente se siente burlada. De la acción del presidente. La gente se siente burlada. Porque se suponía que no era necesario marchar y por tanto la gente no iba a ir a la marcha si estuviese satisfecha con estas acciones del gobierno. Pero no ha sido así. Hacemos otra pausa. El desafío es, a partir de ahora, ¿qué va a decir el gobierno ante esta marcha? El gobierno ha guardado silencio prácticamente todo el tiempo sobre el tema de las marchas verdes. No se puede decir que el gobierno vaya a responder al reclamo de esta marcha, aunque obviamente en este caso ya se está señalando directamente al presidente de la República. Por tanto, tal vez sea necesario que el gobierno responda esta solicitud que ha hecho Marcha Verde en esta manifestación. Y además, obviamente, esta es una gran manifestación que no puede ser ignorada ni desacreditada por el hecho de que, por ejemplo, que puedan decir que no, que fueron 10.000 personas.
Bueno, que quiere acostarse de ese lado y engañarse allá él. No puede ser, no, ahí no había 10.000, ni había 20.000, ni había 40.000, ahí había ni había 50.000. Decenas de miles. Había muchas más personas. Si no llegó a los 100.000, está abordando el número. Bueno, yo creo que estaba en ese número. Entonces, me parece, obviamente nosotros no hemos hecho un estudio sobre eso, pero las imágenes que se tienen, tanto de los drones como de las fotografías, evidencia que ahí había una enorme cantidad de personas, probablemente bordeando o por encima de las 100.000 personas. Y la gente lo disfrutó, lo gozó. Bueno, estas son manifestaciones en otros lugares también, pero aquí. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir a partir de esta manifestación? ¿Cuáles son las nuevas acciones que tiene el movimiento Marcha Verde? ¿Cómo van a tomar decisiones a partir de ahora? No, ellos tienen planificada un proceso de asambleas. De asambleas. En los diversos comités que tienen en todo el país y luego una asamblea nacional. Como dije, es un movimiento muy horizontal, ahí no hay un caudillo ni un grupo que dirige así de manera directa imponiéndole a los demás, sino que las cosas se debaten de manera muy democrática. Vamos a ver qué ellos deciden. Pero digo, al ser tan duro este experimento final de este ciclo, de alguna manera, si se quiere ir a más, entonces, ¿qué sería lo otro? Hay que ver cómo se van a organizar, cómo van a exigir. Mira, Luis Abinader ha dicho, estuvo en parte de la marcha, Luis Abinader, ha dicho, el gobierno tiene que atender los reclamos de Marcha Verde. ¿Por qué? Bueno, porque la manifestación que ha habido aquí, la cantidad de personas que ha habido aquí es un reclamo, digamos, que merece respuesta. Esa es una especie de consulta popular. Bien. Aunque no es el gobierno que ha consultado, el pueblo se ha consultado a sí mismo. Hipólito Mejía, que había mantenido una actitud frente a Marcha Verde un poco dubitativa, ya se expresó hoy, diciendo que hay que atender los reclamos de Marcha Verde. Y felicitó el éxito del movimiento. Que él no asiste y que él no va porque él entiende que ese es un espacio de la sociedad civil y que hay que dejar que la sociedad civil crezca. Pero, obviamente, es un tipo de expresión que refleja un cambio de actitud de parte de Hipólito Mira, Mejía. Si algo bueno tiene y auténtico este movimiento, es que un político, dos políticos podrán apoyarlo, darle aliento, participar como participan de hecho algunos políticos, pero ninguno puede capitalizarlo. Y por más que se intentó decir eso desde el gobierno, que eso era algo, mira, es una cadena de mentiras que se le cayeron a la gente del gobierno. Comenzaron diciendo, primero que eso iba a ser un lío y que iba a haber violencia. Nunca hubo violencia. Sí. Luego decían que era para un supuesto partido verde, una mentira que se cayó. Luego decían que eso lo capitalizaba, que si el PRM, que si Alianza País, tampoco. No es verdad. De hecho, veteranos dirigentes, y ahí vemos a don Fidelio de Pradel, un veterano de Vil Batalla, como Fidelio, como Fafa Tavera, como Nanciso, han convenido, cada uno por su lado, en no buscar protagonismo. Ellos han estado, alientan a los muchachos, pero no han capitalizado de manera personal nada de eso. Ahí estuvo Minú, Tavares Mirabal, también, Guillermo Moreno, Farid, Milagros Ortiz Bosch, Farideh Raful. Ahí había, bueno, una enorme cantidad. Y toda la gente de la izquierda y movimientos populares, gente también de la derecha, gente también conservadora. O los grupos neonacionalistas estaban ahí. Bueno, de hecho, me contaba mi hija, Anate, que estaba ahí, que hubo un joven que andaba provocando, y parece que lo mandaron a provocar, con un letrero que decía, yo soy antihaitiano. Y entonces parece que algunos lo cuestionaron y se iba a una discusión, pero otros dijeron, no, deja. O sea, eso es para provocar, gente que va para provocar. Bueno, alguien que sí le fue mal, Gustavo. Bueno, no sé si viste que Tonti Rutinel Domínguez estuvo en la manifestación. Y llamó a Miguel Vargas del PRD, porque el PRD dijo que Miguel debe sumarse a este movimiento. Así es. Bueno, pues al final, Gustavo, descubrieron a un carterista que estaba haciendo de la suya. Bueno, a un amigo de mi hija le robaron el móvil, el celular. Ahí. Bueno, sí, hubo varias cosas perdidas, pero bueno, descubrieron a un carterista. Y le cayeron atrás. Y entonces, claro, lo agarraron. Le dieron una salsa. Bueno, pero son de las cosas que ocurren en este tipo de manifestación.
Sí, mucha gente de la que estuvo allí ocurre eso, hay gente que va a hacer de las se dio cuenta de la situación en la que se encuentra la avenida Enrique Jiménez Moya. Hay por lo menos 3 lugares en donde las aguas cloacales están fluyendo y brotando hacia las calzadas. ¿Eso es algo, ya en el centro de los héroes o antes? Eso es frente a donde está el centro de operaciones del Banco de Reservas. Sí, es, ajá. Ahí hay una situación verdaderamente eso precaria. Es por el Sánchez La Paz, por ahí, ¿no? Sí. En esa zona por ahí. Bueno, pues frente al centro de operaciones del Banco de Reservas, donde antes estaba Corde. Antes estaba Corde. Sí, esquina con José Contreras. Con Correy Cidrón. Ese es un lugar que está muy afectado. Muy afectado. Y mira el mal olor que hay ahí, y las aguas cloacales. Hace ya un tiempo, la autoridad ha intervenido varias veces a ese lugar. Parece que no han dado con el problema. ¿será? Entonces, en la isleta central ahí sale agua cloacal, pero una cosa... pestilente. Pestilente totalmente. Tal vez las autoridades de la CAS o del ayuntamiento o a quien le corresponda. O INAPA. Debían intervenir en ese lugar porque está muy mal. Señores, yo creo que, Gustavo, no podemos hacer otra cosa que esperar la evaluación que haga el propio Movimiento Verde. Sí, ellos tienen esa tarea por delante ahora, ¿no? De esta manifestación de ayer. Pero ojalá que el gobierno no simplemente tome la actitud de hacerse a un lado y esperar a que eso se diluya, porque han estado esperando que se diluya y no se ha diluido. Y yo pienso que es un ejercicio de la democracia, de un gobierno, de un gobernante, de un partido de poder, atender esas señales. Y están muy claras esas señales. Le están pidiendo que enderecen el sendero, que los entuertos se han corregido, que la gente no está conforme con lo que se ha hecho hasta el momento con este caso de Brexit. Entonces eso debe ser atendido, porque cuando un pueblo hace un ejercicio democrático, decente, pacífico y no se la atiende, podría derivar entonces en reclamos que lleven quizá a hechos incluso de violencia, y no quiero yo adelantarme ni pienso que la generalidad de la gente de Marcha Verde quiere eso, pero también los pueblos se cansan un día. Así es. Ojalá que se haya entendido el mensaje, que haya una lectura correcta de esta manifestación. No se trata de una manifestación de un partido o solo de un grupo de partidos. Ahí está la sociedad expresándose, y la sociedad en general expresando su solidaridad con un punto de vista y un criterio, que es el de detener la corrupción y detener la impunidad, que son 2 elementos que van hermanados y que van dejando la impresión de que eso es una cuestión vinculada al gobierno del presidente Danilo Medina. Él prometió en su discurso que iba a perseguir la corrupción, que no la iba a tolerar, que no había vaca sagrada en su último discurso del 27 de febrero, eso fue lo que dijo: no hay vaca sagrada, no permitiremos que nadie se salga con la suya utilizando el dinero de la sociedad o del pueblo. Bueno, pues este es un reclamo y esto es un apoyo a ese tipo de criterio, que no es lo que estamos viendo en las políticas públicas. Hasta mañana.